Hola, mi nombre es Diego Escamilla y les vamos a hablar sobre la concentración de CO2 en un salón de clases. Esto es para un examen. Todo esto mediante un análisis y modelado mediante la ecuación de balanza de masa. Para empezar tenemos que decir cuál es la ecuación de concentración de CO2. La concentración de CO2 en un espacio cerrado se puede modelar con la siguiente ecuación, que es delta C entre delta T, que es igual a G entre vol por el C exterior menos Q sobre volumen por C más S. Donde, como tenemos aquí, la C es la concentración del CO2 en el aula, la G es la tasa de generación de CO2. El B es el volumen del aula y la Q es la tasa de ventilación. Igual el C exterior es la concentración de CO2 en el exterior del aula. Durante el periodo que estuvimos en el aula, estuvimos recopilando datos de una hora de clase. Entonces, estos son los datos que nos dieron. Empezamos con 420 partes por millón con 17 personas. Mientras pasaban los minutos, la gente iba aumentando y esto se iba moviendo un poquito de valor. Aquí a las 11:50 tuvimos un pico, fue como que el pico más alto, pero luego se fue como que estabilizando y no pasó de 480. Y aquí se ve la gráfica de cómo empezó 420, nos fuimos un poquito parejos, de aquí subió hasta aquí, hasta 500 y lo volvió a bajar y se empezó a llevar un poquito más constante el asunto. Bueno, para hacer eso también tuvimos que hacer una ecuación y ponerle un diagrama. Esto fue en el programa de Benzin. Aquí en el diagrama se puede ver que este es la C, es el salón, por así decirlo. Este es el C que va entrando. Esta es la masa que entra, la masa que sale. Aquí está el Q, son todos los factores que lleva este modelo, el volumen, el source, nosotros que somos los estudiantes, el rate de CO2 y lo que va saliendo. Un poquito más adelante más explico qué es todo esto. Ok, para explicar los valores anteriores. La B es, bueno, el vol es el volumen del aula, ¿no? El volumen del salón se calculó multiplicando por sus dimensiones, largo por ancho por alto, obteniendo el valor de 198.38 metros cúbicos. La tasa de ventilación es la Q, que representa el volumen del aire que se renueva por minuto en el aula. Suponiendo que el aire se renueva 6 veces por hora, entonces es 6 renovaciones por hora por 198 entre 60 y esto nos da a 19.84 metros cúbicos por minuto. Igual tenemos la tasa de renovación de aire por minuto que es la R, que indica la fracción del volumen total del aire que se renueva cada minuto. R es igual a Q entre vol, que es 19.84 entre 198.38, que nos da un aproximado de 0.10 minutos a la menos 1. Concentración exterior de CO2, es el CE. Se utilizó un valor de 420, como lo dije, que fue el primero que se ocupó, que el primero que se registró, que refleja las mediciones recientes del CO2 en el ambiente exterior, ligeramente superior al estándar de 400. Flujo de demanda, CO2 in, calculando como el producto de concentración exterior y la tasa de renovación del aire. In es el C por la R, que esto es 420 por 0.1 y nos da 42 partes por millón por minuto. Número de estudiantes. Como comentaba, esto se fue aumentando, pero se estableció como un estándar y entonces se consideraron 35 personas en el aula. Este, tasa de generación de CO2 por persona. Cada persona genera aproximadamente 0.19 partes por millón de CO2. Este valor se derivó de estudios que establecieron una concentración base de 400 partes por millón en aulas, distribuida entre el volumen de este número de estudiantes y el tiempo de clase. 400 partes por millón por más o menos 35 personas, entre las clases que duran entre 60, un poquito más, un poquito menos, pero se tomó el estándar de 60, y esto nos da de 0.19 partes por millón por persona. Flujo total de generación de CO2. Corresponde a la contribución total de CO2 por parte de los estudiantes. 35 personas por 0.19, y esto nos da 6.65 partes por millón por minuto. Y luego se hizo una simulación en Benzin, que es se modelaron estos parámetros y se estableció por un periodo de 2 horas, 120 minutos. Se obtiene una gráfica que muestra la evolución de la concentración de CO2 en el aula. Los resultados reflejan un aumento progresivo influenciado en la ocupación y la ventilación, pero al final como que se empiezan a, este, a, a estar constantes, así como en la otra grafiquita. Aquí es como se muestra, empezamos en 420 y esto conforme va pasando el tiempo se va volviendo un poco más constante y se vuelve un poquito más lineal, que es cuando ya se empieza a establecer un poquito el CO2 y nunca llegamos a los 500, entonces es lo que va más o menos.
Ok, pues se llevó a cabo la simulación empleando los datos reales del aula junto con un modelo basado en el balance de masa. En este proceso se tomaron en cuenta factores como la generación de CO2 por parte de las personas, la ventilación que había y el volumen del salón. La concentración inicial fue de 420 partes por millón. Aquí se pusieron a observar un poquito de cosas. Los resultados de la simulación muestran un comportamiento muy similar a los datos reales. A medida que aumenta el número de personas del aula, se nota el incremento gradual del CO2. La ventilación contribuye a mantener la concentración más estable, aunque no es suficiente para reducirla considerablemente cuando la ocupación es muy elevada. Entonces, esto quiere decir que cuando hay muchas personas, tenemos muy pocos espacios de ventilación. Entonces, hay que ventilar un poquito más estas aulas. ¿Cómo cambiarán estos resultados si monitorizamos la concentración de CO2 en el aula durante un día entero? Si se llevara a cabo un registro durante todo el día, se observarían cambios mucho más variables y complejos en comparación a un análisis a pleno de 2 horas. La concentración de dióxido de carbono no permanecería estable, sino que presentaría oscilaciones importantes influenciadas por distintos aspectos. Variación de la calidad de personas, en horarios de clase, el mayor número de estudiantes, elevaría obviamente la producción de CO2. Por el contrario, en intervalos de clases o recesos, es cuando el salón se encuentra vacío, entonces los niveles pues, obviamente descenderían. Y aquí es como va, ventilación irregular. Si la entrada de aire no es uniforme, por ejemplo, si las ventanas se abren solo ocasionalmente, que en algunas ocasiones, cuando ya hace frío o nos damos cuenta que hace calor es cuando se abren las ventanas, no están normalmente abiertas. Entonces, es cuando la capacidad del aire de renovación, se vería alterada, impactando directamente en la acumulación de CO2. Organización del horario. Aquellas las consecuencias de clases largas y sin interrupciones favorecerían una mayor acumulación de CO2, lo que podría influir negativamente en el bienestar y desempeño del académico. Luego ha pasado que entras a un salón que ya tuvo clase antes y aparte de que huele raro, se siente el aire muy tenso, se siente como que mucho calor y es porque no está muy ventilado el aula y ya llevan mucho tiempo las personas adentro. Este enfoque permitiría detectar momentos críticos en la concentración de CO2 cuando supere los umbrales sugeridos a los 1000 o 1200 partes por millón, ofreciendo información valiosa para implementar estrategias como cómo optimizar la ventilación o introducir pausas o reconsiderar la distribución del espacio. Un salón un poquito más grande para cuando hay un número de personas elevadas, como no sé, 35, un salón un poquito más grande, ¿no? O sea, no llegando, yo no llegarlo a tope, sino tratar de que pudiera estar un poquito más amplio para las personas. Bueno, y como conclusión, el estudio de la concentración de CO2 en el aula mediante el modelo de balance de masa permitió comprender la dinámica de acumulación y dispersión del gas en un espacio cerrado. La simulación realizada para un periodo de 2 horas mostró un aumento progresivo de la concentración, alcanzando niveles cercanos o superiores a los 1000 partes por millón, cuando la ocupación es máxima y la ventilación es limitada, como lo decía. Esto resalta la importancia de mantener una ventilación adecuada y gestionar los aforos para garantizar la calidad del aire y prevenir afectaciones a la salud y el rendimiento académico. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.